Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos al compañero Carlos Pineda, analista político. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, María. Como siempre, un auténtico verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital, que ya hacía ya creo que más de una semana. Más de una semana, sí. Y si me lo permite, me gustaría, bueno, pues antes de empezar, ¿no?, con nuestra actualidad, bueno, pues felicitar en esta ocasión a esta casa, concretamente al Departamento Técnico y también a los responsables, porque tengo que decir que la calidad de imagen ha mejorado muchísimo, por lo menos donde veo yo esta televisión, que es en el municipio de Mogán. Por lo tanto, reconocer el esfuerzo que se realiza desde Canal 13 Digital para que cada vez se vea en más sitios y cada vez se vea mejor esta cadena de Canal 13 Digital en toda Gran Canaria. Muchísimas gracias, Carlos. Empezamos con la actualidad, una actualidad europea. ¿Qué pasa con Estados Unidos? No, la Unión Europea y China. Hay medio un conflicto con el tema del vino y de los paneles solares. Bueno, María, es un poco complicado, parece un poco complicado, pero al final lo que hay es un poco un problema de fondo, ¿no? Hay que recordar que para China, bueno, pues la Unión Europea concretamente es su primer socio comercial, ¿no? Y cuando hablamos en cantidades, ¿no?, para que nos hagamos una idea, bueno, pues los chinos nos venden a nosotros materiales o mercancías por valor de casi 300.000 millones de euros y nosotros les vendemos a ellos prácticamente la mitad, ¿no?, 144.000 o 145.000 millones de euros, ¿no? Esto por un lado. Por lo tanto, la balanza comercial está evidentemente desequilibrada hacia China, ¿no? No te equivocabas tampoco, ¿no?, porque con Estados Unidos, cuando hablabas, también tienen este mismo tipo de conflicto, ¿no? De lo que se quejan los empresarios, las administraciones europeas, en el sentido de que, bueno, que la producción china en muchísimos aspectos, bueno, pues hay muchísimos productos, y concretamente podemos hablar de uno en concreto que es el que más que es el que ha hecho que se hablase más de esto, son la producción de paneles solares, ¿no? La producción de paneles solares por parte de las empresas chinas para vender tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, pues la realidad es que el costo es uno, ¿no? Lo que pasa es que están vendiéndolo tanto a Europa como a Estados Unidos muy por debajo del costo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vendes un producto por debajo del costo, es claro y sencillamente porque es un producto que está subvencionado, ¿no? Los estados o los gobiernos dentro del comercio mundial no es aceptado de que tú subvenciones un producto para después competir de manera desleal con otros productores, por ejemplo, en este caso los europeos. Entonces, bueno, pues claro, yo creo que las administraciones, concretamente creo que primero la administración norteamericana, pues lo que hizo que a este producto, que es un producto subvencionado, que competía en el mercado norteamericano, con ventajas abismales porque su precio estaba pero que muy por debajo de los precios de costo de elaboración para los propios chinos. Bueno, pues lo que hicieron las autoridades norteamericanas fue ponerle un arancel, o sea, un impuesto, ¿no? Si usted quiere vender este producto aquí, nosotros le subimos hay que añadirle esto, y en Estados Unidos concretamente la cantidad y el porcentaje creo que fue un 250%, ¿no? Bueno, pues en Europa pues ha pasado lo mismo, ¿no? La autoridad y concretamente el comisario de comercio, bueno, creo que se pusieron en contacto con las administraciones chinas, bueno, y como de costumbre, no solamente en este aspecto, en otras muchas cosas con las que tenemos dificultades importantes en China, sobre todo con el plagio o con la copia de mercancía, donde no se respetan las patentes europeas o las patentes de marca, que las falsificaciones, la gran mayoría, vienen de China. Bueno, pues este es otro problema. Bueno, pues este problema pues se les advirtió que se le iba a poner un arancel casi que del 50%, ¿no? Bueno, pues esto ha hecho enfurecer a las autoridades de comercio chinas, no solamente las autoridades, sino también al propio presidente, ¿no? Creo que tuvo una conversación telefónica con el comisario europeo de comercio internacional, ¿no?, que es el que tiene que proteger que las transacciones se hacen de manera adecuada y equidistante y justas para todos. Bueno, donde han habido un par de amenazas en bajo tono, ¿no? Pero que bueno, al final todas estas declaraciones acababan con intenciones de llegar a algún tipo de acuerdo. Y lo que se está pensando hacer, bueno, pues en primer lugar es ponerle una tasa importante, o sea, las autoridades chinas entienden que hay que ponerle una tasa importante a un producto como son los tubos de acero, y a otra cosa que también es importante, que sí nos perjudica bastante, que a lo mejor a los españoles directamente, que es al vino producido en Europa, ¿no? El año pasado en China se vendieron 440 millones de litros de vino, 120 millones
de litros, creo que eran vinos franceses. El segundo vendedor de vinos hacia China son empresas españolas. Y bueno, y aquí están las espadas en alto y vamos a ver qué es lo que pasa en realidad. Lo que sí, para que nos entendamos un poco, lo que no se puede admitir, los chinos cuando actúan sobre el vino, actúan porque ellos entienden también que ese es un producto subvencionado. Lo entienden que es subvencionado porque, bueno, porque el sector agrario en Europa recibe prácticamente el 50% del presupuesto europeo va destinado al sector agrario para que sea más competitivo, ¿no? Entonces entiende que también es un producto que está subvencionado y que por lo tanto eso va en perjuicio de productores locales de vino en China. Pero bueno, también tendremos que ver cuáles son esos productores locales de vino en China. Yo creo que también eso son un poco porque en realidad no los hay, ¿no? O tampoco se puede comparar la tradición vinícola europea, ¿no? A países tan importantes como Francia o la propia España no se pueden comparar con países donde, bueno, porque el vino no tiene tanta historia, ¿no? Yo creo que son trabas y excusas que se están poniendo para llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que sí es cierto es que los estados no pueden pretender subvencionar la producción de un producto que después compitan de manera injusta con otros productos, ¿no? Han habido a lo largo de la historia muchos conflictos comerciales, no solamente con China, sino entre la Unión Europea y propios Estados Unidos, donde, bueno, pues las aerolíneas se subvencionaba, bueno, pues entonces eran más competitivas unas que otras porque recibían una subvención, o incluso los propios fabricantes de aviones, ¿no? Hay que recordar esos conflictos importantes de no hace tantos años entre Airbus y Boeing, ¿no? A ver a cuál bueno, pues había que dejar de subvencionar. Un caso que a lo mejor que sería importante recordar es algo que ha pasado, bueno, que pasó en España, ¿no? En España teníamos una producción importante naval, bueno, y como los astilleros españoles eran más competitivos, eran más competitivos no por su buena producción solamente, sino también eran más competitivos porque eran instalaciones que estaban subvencionadas por el Estado. Bueno, pues todas esas cosas nosotros las hemos tenido que ir dejando y eso ha ocasionado un perjuicio en el sentido de que hemos perdido una producción importante naval, ¿no? Y en otras muchas cosas, cuando hablamos del carbón, cuando hablamos del acero, bueno, y lo que no es justo es que otros países, bueno, pues sí lo hagan y después quieran competir en igualdad de ocasiones. Por lo tanto, yo creo que estamos obligados a entendernos y también creo que estamos obligados a que, bueno, que si nuestra balanza comercial es tan dispar con China, bueno, pues en algún sentido intentar y caminar para buscar un equilibrio, ¿no? Lo justo sería de que estemos en los mismos parámetros, no el doble, que nos vendan a nosotros el doble de que nosotros le compramos a ellos. Y hay que recordar que todos esos productos son productos, podemos hablar, no es materia prima, no es acero, no es carbón, no es petróleo, no es gas, son productos elaborados y manufacturados, ¿no? Producidos por industrias, ¿no? Por fábricas, ¿no? Que tienen por lo tanto un valor añadido. Otro tema importante es el tema de Alemania, las inundaciones que han habido en Alemania y la señora Merkel recorriendo pues las zonas inundadas y prometiendo un montón de ayudas o subvenciones sin entradas burocráticas, o sea que realmente estaba haciendo ya campaña electoral de cara a bueno, yo creo que elecciones. Hay muchos políticos que están en campaña electoral permanentemente, ¿no? Hay que empezar la campaña electoral el día después de las elecciones. Bien, Alemania, lo de Alemania es un poco más complejo. Lamentablemente, bueno, en primer lugar, lamentar los sucesos importantes que han estado ocurriendo en Alemania, no solamente en Alemania, sino todos los países del entorno, los países que están, Austria también creo que ha habido importantes, en Polonia, el temor que hay incluso hasta en Rumanía, que el Elba, que todos estos ríos que llevan una cantidad importantísima de agua, pues puedan ocasionar más daños todavía, ¿no? Y se ven las imágenes en los telediarios o en internet o en los periódicos de internet, es muy fácil ver qué es lo que ha ocurrido en esas grandísimas inundaciones, ¿no? Por un lado, en Alemania se tiene muy claro que son efectos del cambio climático, pero que también la propia gente alemana, los responsables, entienden que no solamente ha sido algo del efecto climático, sino que también ha habido una dejación. Ha habido una dejación importantísima en la infraestructura o en la obra pública alemana y sobre todo a la hora de limpiar, bueno, pues los cauces de los ríos, a la hora de haber permitido que se pongan tierras de cultivo donde no se tenían que haber puesto, es que ha ocasionado todavía aún más daño, ¿no? Hay que decir que, bueno, que en un primer instante Angela Merkel creo que es la segunda vez que se presenta en este sitio, la primera vez fue ya y no dijo nada así muy claro, pero bueno, ahora ya en esta ocasión sí parece que se lo ha tomado más en serio. Y bueno, también está en campaña electoral y también está diciendo, bueno, pues las cosas que ella va a hacer, ¿no? Pero lo que sí es cierto es también que cuando uno va a tomar decisiones,
y más en política, algo que no está en un presupuesto, algo que no tiene ficha financiera, bueno, pues es una cosa que no existe, ¿no? Y yo creo que estos son más cantos de sirena e intenciones que realidades, ¿no? Lo que sí hay que ser claros es que los alemanes, si hay una cosa que les caracteriza a los alemanes, ¿no? No solamente a los alemanes, sino a algunos países centroeuropeos también, a los suizos y a los austriacos, es la efectividad, ¿no? Y que las cosas se hagan bien, ¿no? Y entonces, por muchos cuentos que quieras contar tú ahora, a lo mejor no te va a funcionar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante de reconocerlo, y lo hemos visto cómo han cambiado gobiernos en Alemania de manera, y el voto ha sido ha cambiado de un bando a otro, porque han visto que el político, la persona responsable, no ha ejercido las cosas como las han tenido que ejercer. Ahí son muy tajantes en estas cosas, y cuando una cosa está mal, no se entiende o no funciona, bueno, pues ellos son bastante severos, no tienen ninguna dificultad en cambiar a otro partido o votar a otro candidato, porque sobre todo lo que ellos valoran, hay que recordar que la mentalidad alemana es un poco, no tiene absolutamente nada que ver con la perdón, con la mentalidad europea. Son bastante fríos, ¿no? Para algunas cosas es mejor y para otras cosas es mucho peor, y no tienen apego absolutamente a nada, ¿no? Y por lo tanto ellos lo que buscan es la máxima eficacia y eficiencia, ¿no? Y por lo tanto, si se demuestra que ha habido una dejación por parte del gobierno central alemán en estas cosas, que seguramente que es lo que hará la otra formación política, ¿no? Recriminar que no se ha invertido lo suficiente y que por esto ha pasado esto, probablemente le ocasione algún tipo de daño a Angela Merkel a nivel electoral. También hay que decir que las encuestas hasta este momento, bueno, pues son favorables a Angela Merkel, a pesar que en Alemania, después de todas las elecciones que han habido en todos los Länder, bueno, pues han perdido Länder tradicionalmente de su partido, ¿no? Y que las cosas no están tan claras. También hay que recordar que la crisis europea, a lo largo de los años de crisis, bueno, se han producido unos cambios importantísimos en muchísimos países. Prácticamente han habido, creo que más de 23 o 24 cambios de gobierno dentro de los países que están dentro de la Unión Europea, que son 27, ¿no? O sea, la práctica totalidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Alemania. Lo que pasa es que también lo de Alemania sería bueno que habláramos un poco también de lo que está pasando ahora en su Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora el Tribunal Constitucional está estudiando a ver si, bueno, pues las ayudas o el plan de rescate planteado y planeado por Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, si son legales o no son legales, ¿no? Dentro de la Constitución alemana, ¿no? Bueno, ya se supone que el resultado de este juicio, ¿no? La vista oral se empezó hoy. Se supone que el resultado va a ser para septiembre, pero bueno, ya hay voces que dicen que sí que van a estar de acuerdo, pero que bueno, que van a poner algún tipo de condicionante. Lo que sí deberíamos de empezar a nosotros de manera un poco más sorprendente es que las decisiones de las instituciones europeas, concretamente hay que recordar que las grandes instituciones europeas, hay varias, pero bueno, podemos hablar del Consejo, el Consejo Europeo, que es donde van todos los líderes europeos, de todos los primeros ministros de todos los países, que prácticamente podemos decir que es el alma en materia más importante. Después está el Consejo, que el presidente Durão Barroso, y después hablamos ya del Parlamento Europeo, que es otra institución independiente, y después por otro lado ya hablamos de otro, el Tribunal de Cuentas, y otro que es muy importante, que nos hemos beneficiado mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que decimos nosotros los españoles, es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una institución total y absolutamente independiente, que tiene un presidente por un número de años, creo que los mandatos son por 8 años, y en esta ocasión es Mario Draghi. Bueno, a recordar que Mario Draghi, la política de él, de tener planes activados, de que en caso de que se parase la prima de algunos países, iba a comprar deuda pública en los mercados internacionales o mercados secundarios. Bueno, pues esto ha beneficiado de manera abismal a España, en el sentido de que nuestra prima de riesgo se enfrió bastante, ¿no? No solamente España, sino también Italia y algún que otro país que está ahí tapado, que parecía que no tenía problemas, pero que en realidad tiene muchos más problemas que a lo mejor que la economía española o que la economía italiana, ¿no? Y a lo mejor hacemos algún recuento que había países que parecía que no iba a pasar nada, como fue el caso de Chipre, que mira lo que pasó después al final, ¿no? Que se han beneficiado muchos países dentro de la Unión Europea, bueno, porque también es un instrumento que tiene la Unión Europea para defender a los socios de la Unión Europea. Pues lo que se está poniendo en tela de juicio en el Constitucional alemán es que si este plan de rescate de Mario Draghi es legal o no es legal. Y ya lo que se le están diciendo desde muchísimos foros, y además foros de reconocido prestigio
y con capacidad de intervenciones, que no es el Tribunal Constitucional alemán el que tendrá que decidir eso, sino tendrán que ser las instituciones europeas, ¿no? Esto es importante recordarlo, ¿no? Y creo que es algo que se está debatiendo ahora en un momento complicado y difícil, porque si ahora dijéramos que eso no se va a hacer, pues probablemente nuestra prima de riesgo se dispararía y por lo tanto el aporte que tendríamos que realizar los españoles para sufragar, para cubrir los intereses de nuestra deuda pública, por lo tanto se dispararía y no podríamos destinar ese dinero o ese dinero que sobra, bueno, pues para nuestros servicios sociales, para nuestra sanidad, para nuestra educación y también para otra cosa que es muy importante, para nuestra inversión pública y sobre todo inversión que tenga una eficiencia económica en un futuro, ¿no? Esto es lo que está pasando un poco en Europa y lo que está pasando un poco en Alemania. Pero también es verdad que ahora, ¿Cómo ve Francia? Francia, que más o menos el señor Sarkozy ha bajado bastante a las encuestas también, ¿no? Sarkozy, Hollande, bueno, te referías a Sarkozy, bajó bastante y después Italia también con... Yo creo que estamos en un impasse, estamos en un momento un poco extraño, ¿no? Porque es cierto que en Europa nunca se terminan de rematar las cosas, que las cosas van muy lentas, pero creo que ya todo el mundo sabe eso también y creo que las cosas están caminando como más o menos tienen que caminar, ¿no? Ahora van a ser las elecciones en Alemania, ya hemos visto la postura alemana hasta el momento que no va a cambiar y todos los analistas y todo el mundo está de acuerdo que no se va a abrir la mano, que no se va a reactivar la economía con dinero público, por lo menos hasta después de las elecciones, ¿no? Pero sí vemos que se está preparando todo para cuando llegue ese momento, ¿no? Y se está preparando todo en muchos países y además en los países relevantes e importantes de la Unión Europea. Cuando nosotros hablamos de la Unión Europea y hablamos del entorno de países de la Unión Europea, de nuestro entorno, nosotros no nos comparamos con Luxemburgo, con Bélgica, con Dinamarca, ¿no? ni con Eslovaquia, nos comparamos con los países verdaderamente con los que nos deberemos de comparar, que son los que están dentro de la zona euro, pues son sobre todo Francia, Italia, Alemania y los que no están dentro de la zona euro, que no utilizan la moneda única, con el Reino Unido, ¿no? Porque son los países, hay que decir que entre el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y España, bueno, pues es una parte elevadísima del Producto Interior Bruto y de la importancia del peso específico también poblacional de la Unión Europea. Cuando nosotros hablamos, para que nos hagamos una idea de lo que representa la economía griega, esos problemas tan grandes que ha dado Grecia, bueno, pues representaba el 4% del Producto Interior Bruto dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Estos son nuestros países de nuestro entorno y lo que está pasando en estos países es importante y relevante, ¿no? Sobre todo en Italia y en Francia, ¿no? Si analizásemos un poco la situación, hemos visto lo que pasó en Italia después de esas elecciones tan increíbles que pasaron, ¿no? Esas cosas tan súper extraordinarias, donde un partido que no tenía absolutamente ningún diputado, como era el Movimiento 5 Estrellas, pasa a tener el 25% del Parlamento, ¿no? Donde las dos grandes fuerzas mayoritarias tuvieron una campaña electoral, podríamos decir, fangosa, dura, complicada, donde se tiraron los trastos a la cabeza, donde algún que otro líder, sobre todo el partido no el partido de Berlusconi, el otro partido, el partido, podríamos decir, más en sentido de izquierda, bueno, pues se desgastó en los ataques importantes al partido de Berlusconi, no se iba a llegar a ningún acuerdo con ese candidato. Bueno, pues al final los italianos fueron capaces de poner un nuevo jefe de Estado, que repitió a Napolitano, y también Napolitano puso sus condiciones y obligó, bueno, prácticamente a las formaciones de centro izquierda y centro derecha en Italia, hablamos del partido de el nuevo presidente de Italia y Letta y Berlusconi, llegar a un acuerdo, ¿no? Y eran además partidos total y absolutamente antagónicos, ¿no? Y además llegan a un acuerdo y en lo que respecta, que es a lo mejor lo que nos más interesa a nosotros, ¿no? Para ver por dónde van a ir las cosas, por dónde van a ir los tiros en Europa, lo que respecta a su visión sobre Europa, bueno, pues tienen las cosas súper claras y están de acuerdo prácticamente en un 100%, ¿no? Esta es una realidad. Eso pasa en Italia, ¿no? Llegan a un acuerdo y además sus posiciones son posiciones que nos interesan muchísimo a nosotros, a los españoles, porque lo que ellos reclaman es prácticamente lo que deberíamos de reclamar nosotros, ¿no? En Francia vemos también otra cosa que es increíble, ¿no? Que pues, no tan increíble como lo de Italia, pero las cosas de Italia estamos acostumbrados a que pasen estas cosas tan sorprendentes y aquí lo avanzamos hace ya muchos meses, que probablemente van a buscar
los italianos iban a encontrar una solución maravillosa que iba a solucionar todas las cosas de golpe, pues como así fue, y además, y sorprendente, ¿no? Porque siempre son así, son muy creativos, es una cosa que va innata en ellos, ¿no? Los alemanes tienen otras cosas innatas, y los italianos, bueno, pues tienen esto, y además, muchísimas de las cosas que solicitan los italianos, cuando hablamos de la tasa de paro, bueno, pues la tasa de paro juvenil, bueno, pues nosotros estamos prácticamente igual. Necesitamos que haya estímulo por parte de la Unión Europea para aliviar nuestra tasa de desempleo, ¿no? Vemos como en España tenemos una tasa de desempleo juvenil elevadísima, por encima del 50% en varios puntos, en algunos puntos casi hasta por encima del 60%, ¿no? Después vemos como también es cierto, no quiero olvidarme, como para desde aquí, desde este foro, ¿no? de Canal 13 Digital, bueno, recordar que los universitarios españoles, la gente que es universitaria tienen una tasa de paro en el mismo tramo de edad de solamente el 18%. Por eso yo creo que hay que animar a la gente a que, aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque sea duro, que es muy importante que estemos cualificados y lo mejor cualificados que podamos estar. Y esto es un llamamiento o indicación hacia la familia y hacia la gente que está en esa edad, ¿no? Porque aunque parezca que no, al final eso se obtienen buenos resultados y en definitiva al final es bueno para todos. Bueno, pues lo que te iba comentando, ¿no? Por un lado, Italia tiene un gobierno bipartidista que tiene posiciones antagónicas, unos son de centro izquierda, otros de centro derecha, pero que su visión europea es común. Vemos que las necesidades españolas van en el sentido de la misma comunicación o las mismas peticiones que los italianos, y con los franceses igual, ¿no? Bueno, pues yo creo que todas estas cosas hacen indicar, y también las elecciones en Alemania hacen indicar también que haya decrecido el Producto Interior Bruto en Europa y también en Alemania, que estemos en recesión económica, un 0,6%, que en Europa se van a cambiar las cosas y las políticas, ¿no? Y van a haber políticas de estímulo económico, y me refiero probablemente sean a inversiones del Banco Central Europeo para que se reactive la economía, a lo mejor no tanto en inversión pública, que seguramente habrá también algo, sino sobre todo en el sentido de que se abra el crédito para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Por lo tanto, también los empresarios españoles, los empresarios pequeños y medianos, bueno, que hasta ahora les está costando mucho tener la posibilidad de tener un crédito, bueno, que creo que los que estén preparados, los que tengan cualificados, los que tengan buenos proyectos o buenas iniciativas, van a tener esa posibilidad, ¿no? Y por otro lado vemos lo que está ocurriendo también con Francia, ¿no? Que van en el mismo sentido. Por lo tanto, vemos que hay tres que tiran por un lado y bueno, hay otro que no se sabe muy bien por dónde va a tirar, pero probablemente sea Alemania que va a tirar en el mismo sentido. Y sí me gustaría pararme un poco, a lo mejor lo que está pasando en España es que, bueno, pues en el próximo Consejo Europeo es tan importante y tan relevante este Consejo Europeo, bueno, que hemos visto como las dos formaciones también antagónicas dentro de nuestro país, de España, bueno, pues cómo se han puesto de acuerdo para llevar un documento común al próximo Consejo Europeo, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para llevar un documento en conjunto, ¿no? Yo creo que después de todas las cosas que han pasado en España, ¿no? Después de tener 6 millones de parados, después de que el propio Partido Socialista, ese hundimiento que tuvo electoralmente tan importante, ¿no? Que a lo mejor esos enfrentamientos importantísimos, huelgas generales y muchísimas cosas y muchísimas decisiones que ha tomado el gobierno de Mariano Rajoy, en el sentido de que había que tomar decisiones valientes y modificar y cambiar cosas. Bueno, que parece que todo esto se ha aparcado porque sí hay una visión conjunta en este momento sobre Europa, ¿no? También hay que decir que en el Parlamento Nacional, el Parlamento Español, bueno, de los 360 diputados, podríamos decir que aproximadamente casi un poquito más de 300, bueno, corresponden a estas dos formaciones. O sea, estamos hablando del 80% de los representantes de los ciudadanos en España están dentro del Partido Popular y el Partido Socialista. Y también hay otras formaciones políticas, bueno, que ya han dicho de manera clara y tajante, a Durán y Lleida, por parte de Convergencia y Unión, bueno, ha venido a decir que el documento que tengan firmado el Partido Socialista y el Partido Popular, ellos no van a formar parte porque es un documento que está cerrado. UPyD prácticamente ha dicho lo mismo, bueno, y Izquierda Unida se ha desmarcado, y aunque se sentaran, dice que no tienen ningún tipo de intención de sentarse a negociar absolutamente nada, entre otras cosas porque ellos solamente negocian con sindicatos y la gente del pueblo, ¿no? Carlos, ¿crees que el bipartidismo, estamos hablando de PP, PSOE, con ese documento que van a ir de la mano, está en crisis realmente?
Bueno, yo no lo creo. Porque el PSOE ha bajado y el PP también, y entonces la ciudadanía ha votado o está ahora coqueteando con otras formaciones políticas como UPyD. Sí, pero también, por ejemplo, ¿no? Yo creo que puede ser cierto y que probablemente sea así. Y vimos lo que pasó en Grecia, ¿no? Que ni siquiera los dos grandes partidos tenían capacidad de formar gobierno. Tuvieron que repetir las elecciones para poder llegar a un gobierno porque no se llegó a ningún tipo de acuerdo, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista son los partidos que más se han desgastado, sobre todo en esta crisis económica. Unos porque no supieron gestionar ni ver una crisis en adelante, y otro, el Partido Popular, bueno, porque han tenido que tomar decisiones muy complicadas que a lo mejor si se hubiesen tomado en los momentos oportunos no hubiesen sido decisiones tan duras y complicadas como las que se han tenido que tomar, y decisiones pero que muy complicadas. Y hablamos del sueldo de los funcionarios, hablamos de la congelación salarial, hablamos de la paga, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pero que también han obtenido un fruto, y han obtenido un fruto, y hemos visto como nuestra prima de riesgo se disminuye, hemos visto como incluso los datos del paro, ya no hay esa destrucción tan importante de paro como había antes, o el cierre, sobre todo. Creo que es muy importante la tasa de paro. No podemos hablar de que estamos mejor porque seguimos teniendo 6 millones de parados en España, sino por otra cosa, ¿no? Vemos cómo ha disminuido una cosa que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta, que es el cierre de empresas, ¿no? Esto es importante, por lo tanto creemos que se va por el buen camino. Pero también es cierto que esto ha dejado mucho desánimo en mucha gente, y no solamente estas decisiones, sino también creo que el ataque visceral entre formaciones políticas, creo que al final eso ha perjudicado sobre todo a las dos grandes formaciones políticas, y se están beneficiando otro tipo de formaciones políticas que en momentos determinados nunca han tenido en realidad obligaciones de gestionar y de gobernar. ¿Cómo hubiese gobernado UPyD si hubiese tenido responsabilidades de gobierno? ¿Cómo hubiese gestionado Izquierda Unida, ¿no? Porque Izquierda Unida tiene unas ideas maravillosas y fantásticas, pero ¿cómo se hubiesen financiado, ¿no? ¿Cómo nos hubiésemos financiado con los proyectos, con las ideas de Izquierda Unida? Nos hubiéramos endeudado hasta el 200%, o con deuda pública, y después que nos pasara lo que nos pasaba en Grecia. Bueno, pues todas estas cosas también tenemos que ser realistas y hay que analizar la realidad. Y después vemos también a UPyD, que es un partido que responde más que nada a los caprichos personales de su líder, ¿no? De Rosa Díaz. Estamos viendo como muchísimos afiliados o gente que está dentro de ese propio partido pues están marchando, porque bueno, es un partido a lo mejor demasiado tirano o poco antidemocrático, sí. Así lo entienden, y es Vox Populi, y sale en muchísimos medios de comunicación, y también sale prácticamente en casi todas las redes sociales. Por lo tanto, que ha habido que han bajado las dos grandes formaciones políticas, pero también es cierto que las dos grandes formaciones políticas en España son las únicas que tienen opción de gobernar, ¿no? Y de ser el ejecutivo que gobierna y que toma las decisiones. Lo demás es importante y es necesario, porque también representan a una parte importante de los ciudadanos. Hoy en el Parlamento Nacional, probablemente, me parece que esta es la legislatura donde más formaciones políticas están representadas, ¿no? Hay de casi todas las formaciones, ¿no? De Canarias hay dos fuerzas nacionalistas, de Valencia hay muchísimas fuerzas que están dentro del grupo mixto, pero que también están en el Parlamento Europeo. Pero esto es lo que está ocurriendo, y vamos a ver. Yo sí tengo esperanza en el próximo Consejo Europeo, entre otras cosas, porque creo que ha ocurrido algo muy importante, que se ha llegado a un acuerdo muy importante, sobre todo en este documento que van a firmar el Partido Popular y el Partido Socialista, y al que se deberían de adherir las demás formaciones políticas. Una formación política que tiene un diputado, que tiene 2 diputados o que tiene 4, no puede forzar a que dos formaciones políticas que tienen prácticamente el 80% del Parlamento, estamos hablando de 300 diputados, de la suma de las dos, bueno, pues imponer sus condiciones. Podrá sugerir, podrá tener ideas y se podrán debatir, estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero esto también es la realidad, ¿no? Las cosas tienen que ser así. Otro tema importante a nivel nacional, Carlos, es el tema de las cláusulas suelo, que el Supremo condena a los bancos a quitar estos límites por poca transparencia. Sí, bueno, creo que lo que se ha venido a decir un poco es que la sucursal, el banco, la entidad financiera, que no informara claramente al contratante del crédito de que tenía una cláusula suelo, bueno, pues como no lo pueden demostrar, pues por lo tanto se la van a quitar, ¿no? Pues yo también lo veo lógico, ¿no? Porque cuando tú íbamos al banco a pedir un crédito para comprarte una casa,
bueno, pues te dicen, no, póngase usted el interés variable y además incluso su publicidad, ¿no? El 1% más el Euribor, ¿no? El 0,75 más el Euribor. Pero nunca te ponían ahí en esos anuncios de televisión, de radio o de internet que con una cláusula suelo de no sé cuánto, ¿no? Bueno, eso no lo ponían. Por lo tanto, yo creo que ha sido una publicidad engañosa y yo creo, y lo veo lógico, ¿no? Porque se supone que la comisión del banco es el 0,75, el 1%, lo que sea, porque después está el precio del valor del dinero y por lo tanto hay que ser justos para todo. Yo creo que también los bancos tampoco están poniéndose en muchísimas cosas porque esta crisis, ¿no? Esta crisis, si lo analizamos un poco a lo largo y probablemente cuando en el futuro, dentro de 30 o 40 años, analicen esta crisis como se analizó en la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos, si aquí ha habido unos grandes perjudicados o la imagen de alguien ha salido deteriorada, ha sido principalmente la de los banqueros y la de los bancos, ¿no? En primer lugar, por todas estas estrategias engañosas que estaban realizando, hablamos de las preferentes. En segundo lugar, hablamos por la salida a bolsa de Bankia, lo que ha pasado con la gente que puso su dinero en esas acciones, que han perdido prácticamente el 99% del dinero que pusieron. Y después también por otra cosa que parece total y absolutamente insólita, que eran las indemnizaciones que estaban llevándose a cabo los banqueros, ¿no? Y algunas instituciones y bancos que habían recibido incluso dinero público, ¿no? Bueno, el dinero de todos que se destine a pagarle una indemnización de 10 millones a un banquero, bueno, pues eso es total y absolutamente sorprendente, ¿no? Esto por un lado. Por lo tanto, hay que decir que los banqueros se han ganado esa imagen, esa mala imagen a pulso, ¿no? Y yo no voy a ser el que defienda su buena imagen. Y también estoy seguro que durante generaciones, durante muchísimo tiempo, les va a costar lavar esa imagen. Y por lo tanto se tienen que poner ahora a trabajar en eso. También otra cosa que ha perjudicado de manera importantísima a los bancos, por lo menos a su imagen, es a lo que ha pasado con los desahucios, ¿no? También, incluso un problema. Yo entiendo que los bancos en este momento lo menos que quieren hacer, y sinceramente ya no lo creo solamente por su imagen, sino por su eficiencia, es desahuciar a alguien. Bueno, no puede pagar, dejas de cobrar y encima te vienes encima una propiedad que no tienes manera de venderla, porque hay una sobredemanda, oferta de vivienda y de encima te genera gastos, ¿no? De basura, de IBI, de impuestos de comunidad, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas están también haciendo que se frenen muchas cosas. No, y además el tema, perdona Carlos, de la crisis económica en general está llevando también a muchas comunidades de vecinos que han visto pues prácticamente sin poder pagar la luz del ascensor porque sus propietarios o sus vecinos se han quedado en el paro y literalmente no tienen para pagar la comunidad de propietarios. Sí, entonces recordar que alguna gente que la banca debe a las comunidades de propietarios aproximadamente 300 millones de euros en cuotas, ¿no? En cuotas. Que es lo que se sabe. Bueno, pues también. Bueno, pues todas estas cosas, por eso les digo que ha habido problemas muy graves en España y que ahora vamos a ver si poco a poco se van solucionando, pero esta es una realidad. Por lo tanto, los bancos también, si quieren tener una buena imagen, bueno, pues a lo mejor quitar la cláusula suelo se las va a mejorar, ¿no? Yo creo que es justo, ¿no? Porque cuando tú firmas un contrato, tiene que ser una cosa legal y clara, Europa ya ¿no? se lo ha dicho a España, que son cláusulas abusivas todo el tema de las hipotecas y además esta semana también la plataforma afectada por la hipoteca recibía un galardón europeo en relación a todo lo que está haciendo y hace por cada uno de nosotros y nosotras. O sea, realmente están haciendo más que la clase política. Yo creo un poco que porque la clase política se ha movido desde el momento que ha habido desahucios y suicidios relacionados con esos desahucios. Es cuando se ha movido. Yo creo que la conclusión que tenemos que sacar es que esta crisis nos ha hecho cambiar la visión de muchísimas cosas, ¿no? No solamente nuestra visión hacia las entidades financieras y bancarias, hacia los políticos también, donde bueno también nos ha hecho pensar que los políticos, las administraciones gestionan mucho dinero y que si lo gestionas en cosas que no son importantes, después pasa lo que pasa, ¿no?
Yo creo que por lo tanto siempre esa premisa... Y en que pongo política yo, no debe estar cualquiera, porque mira, antes estabas hablando de UPyD, el personaje que tiene también UPyD de Tony Cantó, échale de comer aparte, porque es que... el pobre Tony Cantó también lo que pasó que de lo vieron con el verdad, pie es que ya cambiado. no le dan trabajo en teatro y entonces bueno, pues me apunto aquí a hacer Yo algo, creo que, a hacer el que todo el chistoso. mundo Muy simpático, tiene ¿no? derecho a presentarse, ¿no? Y yo siempre respeto... Pero piensa lo que dices antes de hablar, Sí, como bueno, cuando yo creo habló que sobre la el tema de que experiencia- las denuncias de violencia de género, la mayoría eran falsas y no sé qué historia se sacó el hombre de, no sé, estaría... Por eso, sí, se habría seguramente- tomado un segura- Red Bull porque realmente no entiendo las reacciones de este señor, realmente. Seguramente lo que dijo lo sacó de No, no, alguna, y la de alguna página sí, de alguna página y sobre todo Rosa Díez que no dijo nada. O sea, no dijo nada acerca de lo Bueno, que ha dicho su pupilo. No las sé, cosas, por eso hay que ser paciente y tranquilo y Sí. las cosas hay que analizarlas Y siempre la hay que política es algo más contrastarlas, serio. siempre hay que contrastarlas. La política es algo más también serio. hemos visto como el país ha tenido que rectificar en algunas cosas, hace Sí. poco o Con la- también la propia agencia Reuters, ¿no? También ha tenido Sí, que rectificar. el país tuvo que rectificar con la foto De Chávez. de Chávez y este señor fue, no sé, fue líder ahí en Twitter, porque Bien, el bien. señor no se le escapó ni una. Y el otro día también con otra Por eso noticia hay que tener- encima había dado un dato falso y no era actualizado, o sea, realmente Por eso es que es hay patético. que tener paciencia y tomarse las cosas con Ahora, calma lo que y yo no sobre estoy de todo acuerdo es contrastar. con un político que lleva 30 años, como lleva también Antonio Castro Cordobés, 30 años en política, pero que ha hecho este señor, aparte de estar en política, Bueno, realmente porque Antonio tendrá Castro su Cordobés profesión. es una especie A extinguir, un poco ¿o qué? extraña dentro de la política, ¿no? Cordobés es unos políticos esos de los que es muy prudente, ¿no? Un hombre Sí. probablemente sea de los políticos canarios el más prudente de todos, ¿no? Sí, Él no mueve un pie si el otro no lo tiene súper segurísimo, ¿no? Es de ese tipo de, no sé que se de caiga. político. Y lo que sí es cierto, bueno, que en algunas cosas le ha ido bien, pero lo que sí es cierto también que su formación política dentro de La Palma, bueno, pues a lo mejor esa manera de actuar, de tan precavido, esa manera de actuar con tanto miedo hacia la propia coalición, ¿no? Pues, o sea, dentro de Coalición Canaria, a lo mejor a él personalmente le ha servido para ser presidente del Parlamento, no en una legislatura, sino en dos Parlamentos de Canarias, pero también lo que sí es cierto es que su formación política en La Palma prácticamente ha perdido todo el poder, todo el poder administrativo en muchísimos municipios y en otra institución que para ellos era Sí, sagrada, no sabemos como era lo el que hacen propio Cabildo, ellos. ¿no? No sabemos como lo que era, hacen como era el ellos. propio Cabildo. ¿Tú sabes lo que hacen los parlamentarios aquí en Canarias, el Parlamento Europeo aquí en Tenerife? Los parlamentarios canarios No sé. yo creo que ¿No dan a conocer o no nos enteramos o no se publican yo creo que ellos? también a lo mejor no se da demasiado a conocer y por ejemplo hay cosas que ahora sí han salido a la palestra, ¿no? Como por ejemplo la nueva ley de turismo, ¿no? De turismo, que sí. perjudica de manera clara y notable a Gran Canaria A Gran porque Canaria. cercena la posibilidad de generar más hoteles de 4 estrellas, que es lo que es más demandado por los turistas, por nuestros visitantes. En cambio otros destinos como son Tenerife pues lo beneficia porque ellos ya tienen una sobre planta alojativa de esa categoría, ¿no? A ellos no les hace falta, pero a nosotros en Gran Canaria sí tenemos esa posibilidad y se nos quita, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa que se está haciendo hoy en el Parlamento. Pero de no nos Canarias, enteramos, que o sea, que no nos afecta. enteramos o ellos Yo creo, no nos informan. yo no nos creo transmiten que, yo creo que no probablemente cuando nosotros hablamos de política es mucho más fácil que nos conozcamos el nombre de los ministros de España, bueno, que nos conozcamos los nombres de los consejeros del gobierno autónomo, ¿no? A lo mejor nuestro presidente, sí, Paulino, pero cuando hablamos de los... es más factible, ¿no? Incluso creo que posicionalmente, en grado de importancia, si hablásemos en primer lugar, creo que estaría la política nacional, después pasaría a un nivel de capacidad, en mi opinión personal, de lo que la gente conoce, serían las políticas locales o ayuntamientos, sabes quién es tu alcalde, quiénes son tus concejales, después pasaría directamente a los cabildos y en último lugar probablemente esté el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias está muy alejado de la realidad social, ¿no? Y por lo tanto eso también es una forma de que los ciudadanos no se enteren bien. Y el gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias gestionan un presupuesto de 6.200 millones de euros todos los años, ¿no? Y deciden muchísimas cosas que nos afectan a todos los canarios.
y nosotros los canarios tendremos que estar más atentos a esas cosas que se deciden ahí también. Lo que pasa es que también hay demasiada información, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pasan estas cosas, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, porque tenemos que saber qué es lo que se hace en el Cabildo, qué es lo que se hace en los ayuntamientos, tenemos que saber qué es lo que se hace en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno Central y ahora también en Europa y en algunas ocasiones hasta en China, ¿no? Hasta en China, que Canarias... Tenemos que tener capacidad de informarnos y de también, bueno, pues de saber seleccionar la información. Hoy uno de los problemas más importantes que hay cuando tú te quieres informar es esto que le pasó a Tony Cantó. Te tienes que informar y tienes que contrastar. Pero Tony Cantó recibe dinero público, o sea, está ahí porque cobra. Ya para finalizar, Carlos, que ha sido un placer tenerte aquí, porque una semana que no puedes venir, pues claro, se acumula mucha información, mucha actualidad, no solamente nacional, sino internacional. Mogán está ahora de fiesta, con las fiestas patronales de San Antonio, San Antonio el Chico, hubo ya su procesión, que es una su romería, que es una romería donde van pues todos los vecinos y vecinas y las personas que lo visitan van ataviados, que lo ha dicho el alcalde aquí en numerosas ocasiones, y realmente esta semana también está de celebración todavía. Sí, porque hoy precisamente es la festividad, el 13 de julio, ¿no? Es la festividad de San Antonio el Chico y también es la procesión, ¿no? Y es la procesión. Estas fiestas se celebran en el municipio de Mogán desde hace 199 años, o sea que el próximo año pues serán algo más, siempre son especiales, pero según, bueno, 200 años, un número redondo, ya habrá que celebrarlas de algún tipo de forma. Bueno, creo que San Antonio el Chico, bueno, fueron unas plegarias que se hicieron. Bueno, el municipio antiguamente era un municipio eminentemente agrícola y pesquero, pero sobre todo eminentemente agrícola, y fueron unas plegarias que se hicieron por unas plagas de cigarra, y por lo tanto se celebra siempre esa festividad el 13 de julio y también el 1 de agosto de San Antonio, ¿no? San Antonio el Chico y San Antonio están. Creo que forman parte de nuestra idiosincrasia, de los moganeros, que son muy importantes. Creo que los vecinos se la toman muy, pero que muy en serio, y no solamente los vecinos, sino también la propia institución. Yo creo que en la romería había una representación importantísima de todos los concejales del grupo de gobierno que estaban ahí celebrándolo con los vecinos, la tradicional romería y la ofrenda, ¿no? Creo que el transcurso de las fiestas, donde se realizan muchísimos actos y eventos. Yo he estado en algunas ocasiones en las fiestas de San Antonio, donde bueno, se hacen obras de teatro que las hacen los propios vecinos, obras de teatro pero que muy logradas, ¿no? Y te sorprendería ver a gente mayor, jubilados, los buenos artistas que son, cómo también defienden la música canaria, ¿no? En este sentido, la tradición del municipio, y yo creo que todas estas cosas son para aplaudir, ¿no? No todo van a ser noticias malas, y yo creo que las fiestas de San Antonio son muy importantes. Creo que también el grupo de gobierno y en el ayuntamiento se las toman muy en serio, y creo que cada vez se logra un mayor grado de aceptación por parte de todo el mundo, y todo el mundo está contento por la buena organización. Felicitar al concejal de festejos en esta ocasión, porque ha realizado una labor excelente, ¿no? Y también a todos los moganeros, porque bueno, hoy precisamente es uno de nuestros días, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos Pineda, por estar aquí esta noche. Gracias a ti, Mariana, y como siempre un auténtico verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital. Y terminamos con una cita de Confucio que dice: donde hay educación no hay distinción de clases, y recomendar también un libro muy importante, que es El día del entierro, de una escritora a comienzos del siglo XX que se llama Edith Wharton. Y en su novela, en este caso en El día del entierro, en su novela queda patente siempre su pensamiento feminista. Ya traeré este libro para leer un poquito, donde queda patente la violencia de género. Que tengan una feliz noche y muy buenas noches, Gran Canaria.